El día de hoy quiero compartirles algo de información respecto a este tema de control estadístico de procesos, que es un tema pues bastante extenso, solo que vamos a resumirlo, eh, digamos que con los puntos más relevantes, más importantes, que son estos que por ahí habíamos colocado en la publicación. Uno de ellos pues son los requerimientos normativos sobre control estadístico de procesos. La otra tiene que ver con la distribución de los datos. Hay por ahí un tema que se tiene que tocar para poder hacer o llevar a cabo la implementación de SPC. Vamos a hablar de control de procesos, vamos a hablar de inspección versus control de procesos, planes de control y capacidad del proceso. Bueno, les decía, mi nombre es Marcelo Cabañas de la compañía QVM Systems. Bueno, QVM es una compañía de servicios que se dedica principalmente a temas de gestión de calidad o de control de calidad. Tenemos por ahí 4 unidades de negocio, es la venta de equipos de medición, distribución de software también para metrología, para control estadístico de procesos, recolección de datos, reporteo automático, eh, capacitación, consultoría, que también es parte de lo que hacemos, y tenemos por ahí algunos reveladores para escaneo 3D, ingeniería inversa. Esta es nuestra página, por ahí pueden ingresar y pues van a ver también lo que nosotros, a lo que nos dedicamos, lo que tenemos disponible y bueno, por ahí constantemente hacemos algunas actualizaciones para ver qué más podemos ahí agregar para que ustedes tengan información relevante. Bueno, vamos a continuar entonces con el tema. Bienvenidos nuevamente para los que apenas se están conectando. Eh, Vamos a iniciar con el tema de control estadístico de procesos y estos son los puntos que vamos a revisar. Entonces, pues vamos a darle antes de que se nos pase el tiempo, ¿no? Ok, en cuanto a los requerimientos de las normas, por ahí tenemos la IATF, perdón, y la ISO 9001, también tenemos la ISO 13485 y todas las demás normas como la aeroespacial, que tienen ciertos requerimientos o ciertos puntos que se tienen que cumplir y donde normalmente nos incluyen temas de control estadístico de procesos. Por ejemplo, IATF en el punto 9111 que habla del seguimiento y medición de procesos de fabricación, pues por ahí trae unos debes que nosotros deberíamos de considerar si es que queremos certificarnos o si es que queremos cumplir con todo lo que nos pide la norma. Si queremos llevar un buen sistema de gestión de calidad, entonces podríamos decir que son tres cosas principalmente, ¿no? Una de ellas, tenemos que guiarnos de lo que dice la norma, tenemos que guiarnos de lo que nos piden los clientes, requerimientos específicos del cliente, y pues también tenemos que considerar lo que dice el manual del PIPAP, que es donde viene todo lo relacionado a la corrida significativa, para los lanzamientos, qué debemos de recolectar y obviamente la PQP, ¿no? Pero bueno, respecto a la norma IATF, nos dice por aquí que la organización debe realizar estudios de procesos a todos los procesos nuevos. Ahorita estamos hablando de procesos nuevos, o sea, cuando estamos lanzando un nuevo producto, para verificar principalmente dos cosas. La primera es verificar la capacidad del proceso. Eso es algo que se tiene que hacer en este tema de SPC para poder cumplir con este punto. Entonces, por ahí vamos a ver más adelante que no es lo mismo decir capacidad del proceso que decir control del proceso. Son dos cosas que incluye el control estadístico de procesos, pero que no son exactamente lo mismo. Ahí vamos a ver más adelante. Pero bueno, lo primero que nos dice es que tenemos que verificar la capacidad del proceso. Y lo segundo es que tenemos que verificar el control del proceso. ¿Sí? Capacidad, control de procesos. Entonces, estamos hablando de que tenemos que hacer pues esas dos cosas al momento de que estemos llevando el tema de control estadístico de procesos. ¿Sale? Ahora,
¿A qué lo vamos a aplicar este control estadístico de procesos? Pues no lo vamos a aplicar a todas las características. Imagínense que tenemos un dibujo que tiene 400 características. Obviamente no todas son críticas, ¿no? A lo mejor de esas 400 tenemos 5 características que sí son críticas y pues son a esas únicas a las que nosotros deberíamos de aplicar este punto de la norma. Y que esas características críticas deberían de estar dentro de un plan de control, que también es algo de lo que vamos a hablar más adelante. Pero bueno, prácticamente la capacidad del proceso es algo que hacemos con el proceso, es decir, evaluamos la variación de nuestro proceso y esa variación la comparamos con las especificaciones que el cliente nos entrega y de esa forma evaluamos qué tan capaz es el proceso de cumplir con la especificación. Ese sería en primer lugar. El segundo punto, que habla de control de procesos, digamos que hacemos algo que tiene cierta relación, porque la realidad es que nuevamente aquí volvemos a evaluar la variación del proceso y la comparamos, pero ahora ya con unos límites de control, no de especificación. Si ya dijimos que los límites de especificación vienen del dibujo, entonces, ¿de dónde salen los límites de control? Pues salen del proceso, salen de la variación y la tendencia central del proceso. ¿Sí? Entonces, por eso decimos que son dos cosas, digamos, un poco diferentes que se tienen que hacer, pero tienen diferentes enfoques. ¿Vale? Entonces, esas dos cosas se tienen que hacer. ¿A cuáles características? A las características críticas o especiales. Y luego después nos dice la norma que la organización mantendrá la capacidad de los procesos. Es decir, que si nosotros lo hicimos en la etapa de lanzamiento, es decir, eh, digamos que en los nuevos productos, cuando hacemos el lanzamiento, no significa que solo ahí debemos de cumplir con esto, sino que también se debe de mantener la capacidad de los procesos de fabricación o de rendimiento según lo establecido. Y aquí habla de diagrama de flujo, FMA, plan de control, porque esos tres documentos pues van totalmente de la mano y tienen que coincidir. Si no coinciden, pues ahí tenemos un problema. Justamente estos tres documentos son de los más comunes que aparecen en las no conformidades en las auditorías. Ok, y aquí vienen otras cosas, pero bueno, en resumen tenemos que cumplir estas dos cosas, capacidad del proceso y con el control del proceso o con la estabilidad del proceso, ¿sí? Y lo tenemos que aplicar a las características críticas o especiales, pero no nada más en la etapa de lanzamiento, sino debemos mantener esa capacidad y esa estabilidad o ese control del proceso. Ok, y luego más adelante vienen estos otros puntos que son también, este es parte del punto 911 y nos dice que la organización debe iniciar un plan de reacción. Entonces, si ya dijimos que tenemos que controlar las características críticas o especiales en la etapa de inicio y después debemos mantenerla, ¿qué debemos de hacer si algo no se cumple en capacidad o en estabilidad? Pues debemos iniciar un plan de reacción o un plan de acción a partir del plan de control, es decir, que debemos de considerar o de tomar siempre que algo sale mal en el proceso, ya sea porque se salió de especificación o de control, nosotros debemos aplicar ese plan de reacción que obviamente debería de venir de este documento llamado plan de control, que también, y evaluar su cumplimiento con las especificaciones para las características que ya han perdido su capacidad o su estabilidad, o es decir, que son inestables. De hecho, por ahí se me pasó decirles anteriormente, ¿no? Que cuando hablamos de control de procesos, nos referimos a estabilidad, qué tan estable es el proceso. Y cuando hablamos de capacidad del proceso, pues nos referimos a qué tan capaz es el proceso de cumplir con la especificación. Ok, esto es algo que se tiene que hacer. La organización debe completar un plan de acciones, es decir, que no solo debemos reaccionar
a los problemas que se suscitan durante el monitoreo de nuestro proceso, sino que también pues hay que hacer un plan de acción porque de nada sirve que nosotros detectemos algo y después de detectarlo no hagamos nada, pues no tendría ningún sentido que nosotros lleváramos estas gráficas, ¿sí? Tiene que ser justamente para que cuando algo salga mal, yo implemente mi plan de reacción y después de implementar ese plan de reacción, pues debo de hacer mi análisis de causa y una vez que detecte cuáles fueron las causas, ahora sí tengo que hacer mi plan de acciones correctivas y ese plan de acciones correctivas pues debe de indicar cuál va a ser el plazo para implementar esas acciones y se las tenemos que asignar a alguien que se haga responsable de implementarla para asegurar nuevamente que vuelve a cumplir la estabilidad y la capacidad estadística del proceso. En muchos de los casos hay otras normas como ISO 9001, ISO 13485, que traen, digamos que, puntos muy similares. Justamente la mayoría de las normas que tenemos un poquito más especializadas, como la médica, la farmacéutica, la aeroespacial, la automotriz, han tomado como base la ISO 9001, han tomado esas 10 secciones que vienen en la ISO 9001, las han adoptado, pero le han agregado más requerimientos, ¿sí? Porque, por ejemplo, la automotriz dice, bueno, yo voy a tomar como base la ISO 9001, porque es especialmente para hacer un sistema de gestión de calidad bastante completo. Sin embargo, para mis proveedores que van a fabricar algún componente para que las ensambladoras armen un auto, yo necesito que además de los requerimientos que tiene ISO 9001, pues se le agreguen más puntos para que, digamos, para que complementemos mucho mejor esas 10 secciones y que hagamos un sistema de gestión de calidad mucho más robusto, especialmente para hacer partes automotrices. Entonces, prácticamente IATF pues se trajo todos los puntos de la ISO 9001 y lo complementó con unos puntos adicionales. Algo así parecido hicieron los de ISO 13485, que es la norma para hacer dispositivos médicos o farmacéuticos, ¿sí? Entonces, también ellos adoptaron esas 10 secciones y le agregaron más puntos. Algo así parecido también las otras. Entonces, significa que estos puntos, digamos que tienen cierta similitud en los diferentes sectores. Digo, no sé si ustedes, muchos de ustedes están relacionados con la industria automotriz o con la aeroespacial o a lo mejor con la médica o farmacéutica, bueno, digamos que va a tener cierta variación. Yo hablo ahora de la IATF porque es, digamos que una de las más comunes, pero también tenemos por ahí el resumen de los puntos de la ISO 9001, de la ISO 13485, que no lo vamos a ver todos por cuestiones de tiempo, pero nada más para aclararles que digamos que los puntos tienen cierta relación porque justamente todos forman parte de la misma base que es ISO 9001. Ok, bueno, entonces continuando con esto, les decía que en resumen nosotros tenemos que eh, hacer, de hecho tenemos que hacer varias cosas cuando hablamos de implementación de control estadístico de procesos, pero las dos principales son estas. Tenemos que implementar una actividad para evaluar la estabilidad del proceso y para evaluar la capacidad del proceso, ¿sí? Eso es lo que nos dice la norma al inicio. Esto para los nuevos lanzamientos, los nuevos productos. Pero después nos dice que esta estabilidad y esa capacidad se debe de mantener después cada que yo fabrico un lote de producción para mi cliente. Yo debo de mantener esa estabilidad y esa capacidad que inicialmente yo le validé al cliente y eso fue lo que le dije que yo le iba a entregar cada que le fabricara un lote de producción, ¿sí? Por eso me firmó el PSW, por eso me aprobó mi validación y todo, y por eso me dijo, está bien, estás listo para enviarme el producto. Ok, ahora, ¿qué pasa cuando algo de estos dos elementos importantísimos, estabilidad y capacidad, no se cumplen?
¿Qué debo de hacer principalmente? Pues aplicar mi plan de reacción, que este plan de reacción viene del plan de control que se hace. Más adelante vamos a ver cuándo se hace, pero bueno, de ese plan de control. En ese plan de control debe de venir con qué frecuencia se va a inspeccionar el proceso, qué características son las que se van a evaluar, con qué equipos se deben de evaluar, quiénes son los que van a medir o aprobar ese proceso o ese producto. Y de hecho vamos a definir si se van a controlar características del producto o características del proceso. Y ahí mismo también debe de venir, pues, cuál es la tolerancia, eh, y debe de venir claramente definido cuál va a ser el plan de reacción. Bueno, no me adelanto, nada más para darnos una idea de qué se trata ese plan de control y que debe de tener sí o sí un plan de reacción. Ok, y una vez que armamos ese plan de reacción, pues obviamente tenemos que hacer un análisis de causa. Tenemos que identificar cuál es la causa raíz por la que se ocasionó esa problemática. Y una vez que tengamos ese análisis de causa raíz, pues ese análisis no lo voy a querer únicamente pues, para mostrárselo a mi jefe y que sepa que ya encontré la causa, ¿no? Yo necesito esa causa raíz para implementar acciones correctivas. ¿Por qué? Porque si ya se ocasiona un problema, yo necesito tomar acciones para que no vuelva a ocurrir, ¿sí? Entonces, me dice la norma que debo complementar un plan de acciones correctivas asignando responsables para ver qué actividades vamos a hacer cada uno. Y lo importante en este punto no es solo implementar las acciones correctivas, sino después de implementarlas en el plazo que se establece, debemos de evaluar la efectividad de las acciones, porque no significa que porque yo apliqué o implementé acciones correctivas, eso no significa que ya el problema no va a volver a repetirse, que tal que a lo mejor la causa que identifiqué pues no era la correcta. O a lo mejor puede ser que sí era la correcta, pero a lo mejor el problema es que las acciones que tomé no fueron efectivas o no fueron las adecuadas, ¿sí? Una vez que evaluamos las acciones y vemos que sí funcionaron, entonces decimos que vamos bien, que vamos aprendiendo del proceso y que lo vamos mejorando. De eso se trata el control estadístico de procesos, de mejorar, de entender cuáles son las variables que afectan a mi proceso y entender qué debo de hacer para controlar esas variables. Ok, luego después nos dice identificación de herramientas estadísticas. La organización debe de establecer cuál va a ser el empleo adecuado o cuál va a ser la implementación adecuada, qué herramientas estadísticas vamos a utilizar. Eso es importante. La organización tiene que definirlo y obviamente eso tiene que estar pues en un procedimiento para saber qué es lo que voy a evaluar en este punto, qué herramientas estadísticas, porque ahí hay muchos índices. Tenemos CP, CPK, CRs, tenemos índice Z, tenemos PPs, PPKs, tenemos PPMs, tenemos demasiados índices. Entonces tenemos que definir claramente cuáles van a ser esas herramientas estadísticas, pero sobre todo que sean las adecuadas, ¿sí? Por ahí tenemos algunos índices que son índices de capacidad y otros que son índices de rendimiento o de desempeño, que dependiendo de qué etapa del proceso estoy evaluando, yo puedo implementar una u otra. En la industria médica esto lo definen muy claramente, porque en muchos de los casos hablan de eh, índices de capacidad a corto plazo y otros a largo plazo. Y eso está padre porque hacen validaciones muy robustas y por ahí pueden implementar, digamos que, las herramientas adecuadas. ¿Vale? Vamos a revisar por aquí un micrófono. Ok, si tienen alguna duda, con todo gusto podemos irla revisando, ¿no? Pero si no, para que no se esté distorsionando la información sí, la información, porque a veces no se escucha bien por el ruido. Por eso, de preferencia, mantener los micrófonos apagados, pero si alguien tiene alguna duda, pues por ahí la podemos revisar,
con todo gusto, ¿no? Ok, la implementación de herramientas adecuadas y también nos dicen que la organización debe verificar que las herramientas estadísticas pues, son las adecuadas o las apropiadas y que están incluidas como parte del proceso de aprobación, el proceso APQP, ¿no? Que es lo que normalmente al inicio se define. Y este punto se me hace bastante interesante recalcar porque a veces muchas de las organizaciones se enfocan en capacitar solamente a la persona que va a estar encargada del control estadístico de procesos. Muchos le llaman los especialistas del SPC, otros le llaman los masters del SPC o los champions del SPC, como le llamen. La norma en realidad lo que nos dice es, y aquí debería decir todos, ¿no? Pero bueno, dice los empleados involucrados en la recolección, el análisis y la gestión de los datos estadísticos deben comprender y utilizar conceptos estadísticos, ¿sí? No solo el encargado del control estadístico de procesos o el ingeniero de calidad o el máster, no. Prácticamente todos los que estén involucrados, las personas, que a veces son las personas que están en el área operativa, ahí al pie de la máquina, ellos deben, si son los que van a recolectar los datos, aún así, ellos deben de entender estos conceptos estadísticos justamente porque son los que recolectan los datos. Ellos deben de entender por qué se define la recolección en orden aleatorio, por qué la importancia de que los datos sean lo más confiables, por qué la importancia de evitar el sobreajuste, muchas otras cosas que por ahí de repente no se toman en cuenta. Cuando nosotros queremos alimentar la información de las gráficas, pues hay datos totalmente diferentes porque la gente no sabía cuál era el objetivo, no entendía para qué se iban a usar esos datos y no tomó en cuenta tal vez consideraciones que son necesarias en la recolección de los datos, para que entonces este análisis sea un análisis mucho más completo, más confiable, más robusto y sobre todo más confiable, con cierto nivel de confiabilidad o con cierto grado de integridad. Mucha información que se analiza ni siquiera es la información que debería de ser, ¿no? Entonces, en resumen, todos los que estén relacionados con el control estadístico de procesos, desde los que recolectan, los que analizan y los que toman decisiones deben de conocer, sobre todo pues los que toman la decisión o los que gestionan, ¿no? Ok, por aquí tenemos también el resumen de la ISO 13485 y bueno, no lo vamos a ver tampoco a detalle, pero también nos habla del seguimiento de las mediciones de los procesos y nos habla de que la organización debe de aplicar métodos adecuados para el seguimiento y la medición de los procesos del sistema de gestión de calidad y que se debe demostrar capacidad y que se deben de llevar a cabo acciones correctivas según lo requieran. Y por acá también nos habla de monitorear, medir características del producto para cumplir con los requisitos del cliente, debe de efectuarse en etapas aplicables del proceso, por ejemplo, en la fabricación del producto, arreglos o ajustes planificados y se debe de mantener evidencia de conformidad. No lo dice exactamente como IATF, pero digamos que utiliza algo diferente para hacernos entender o explicarnos algo muy parecido, ¿no? Que se debe de mantener la evidencia, debe ser registrada la identidad de las personas. Bueno, en la industria médica el tema de la integridad y de quién hizo qué es un tema importantísimo. Sí, mi mayor experiencia ha sido en la industria médica o farmacéutica, muchos años en laboratorios, en áreas de calidad, y sé que la documentación es algo importantísimo, que incluso, digamos que la importancia de la documentación y del proceso, podríamos decir que es como un 50 y 50%. La, la, la relevancia o el peso que tiene la documentación es importantísimo. Por eso ellos piden que las personas que autorizan la liberación de un producto, los que aprueban los productos, ya sean auditores, inspectores, supervisores y gerentes de calidad, lo que sea, debe de venir el nombre de las personas que liberan esos productos, ¿no? Porque es parte del control. Si hay algún problema, pues sabemos exactamente quién fabricó esa pieza, cómo la fabricó, cuándo la fabricó, dónde, todo eso.
Todo eso es importante porque se tienen que hacer investigaciones muy, muy a detalle. Y yo les decía que más o menos la importancia de la documentación y los productos, 50%, porque, por ejemplo, en la industria médica, si nosotros fabricamos bien el producto, pues digamos que ya tenemos un 50% de probabilidad de que nos van a aprobar ese lote de producción. Pero el otro 50 es la documentación que también se tiene que revisar y muchos de los clientes revisan toda la documentación para ver cómo se fabricó el lote de producción, cuáles fueron las materias primas, cómo se fabricó, cómo salieron las pruebas, cómo salieron las inspecciones, cómo salieron las mediciones. Y una vez que ya se detecta que no hubo ningún error y que todo está dentro de especificación y todo, hasta entonces ya nos dan luz verde y nos dicen, ¿sabes qué? Está listo, puedes mandarme el producto. Pero si encuentran un detalle, que un detalle en la documentación puede ser incluso de escritura, porque a lo mejor hay un 8 que se confunde con un 3 y a lo mejor 3 ya está mal y 8 todavía está dentro. Por el simple hecho de esa confusión o ese error de escritura, el cliente es capaz de no recibirme ese producto o ese lote completo o incluso rechazarme todo el producto si es que el material está, digamos, con cierta sospecha de que hay probabilidad de que esté mal, ¿sale? Entonces, a ese, a ese nivel se maneja la documentación. Entonces, por eso la documentación aquí, pues es muy importante, al menos aquí en la norma, pues se puede ver, ¿no? Liberación de producto, bueno, vuelve a hablar otra vez, ¿no? La liberación del producto y la prestación del servicio no debe continuar hasta que los arreglos planificados o los ajustes planificados y documentados se hayan completado satisfactoriamente. Entonces, volvemos a hablar de ajustes, pero también de algo así como documentado, ¿no? Pero también que la documentación deba estar en orden y la organización debe registrar la identidad de las personas que realiza cualquier inspección o prueba, ¿sí? Cualquier persona que haga una prueba, una inspección, o como decíamos hace rato, que autorice la liberación de algo, pues es, digamos que debe de hacer el registro para que sepamos quién se encargó de hacer esa inspección o esas pruebas. Ok, listo. Hasta aquí vimos el tema de normas, de normatividad, que es algo extenso y que solo aquí resumimos. Vamos a empezar hablando de probabilidad. Y no nos vamos a meter en detalle en cuanto a probabilidad, simplemente pues un pequeño resumen porque probabilidad y por ahí hablando de la distribución es un tema que se tiene que tocar si es que nosotros queremos implementar control estadístico de procesos. Antes de continuar, por ahí para los que se acaban de conectar, vamos a ver todos estos 5 o 6 puntos o temas que veíamos o mencionábamos en el webinar de SPC, Control Estadístico de Procesos. Se está grabando, al final lo vamos a subir a la página de YouTube de QVM y por ahí también en la página de QVM, por ahí en algún apartado donde habla de webinars, también vamos a subirla para que también esté disponible. Y por ahí también tenemos algunos tips que subimos al blog de la compañía, donde por ahí hablamos de temas de metrología, temas de calidad, temas de, por ejemplo, de calibraciones, MSA y algunos otros temas, ¿no? Pero bueno, nada más para que estén enterados, ¿no? Por ahí si alguien no alcanzó a ver desde un principio, pues bueno, ahí va a poder repetir la información. La intención es que esta información para ustedes pues les deje algo de aprendizaje, aunque sea un poco, porque por el tiempo y por otras cuestiones, pues lo tratamos de resumir lo más posible, ¿no? Pero bueno, más o menos como en esta temática, obviamente con muchos ejercicios prácticos, es como nosotros impartimos nuestros cursos. Tenemos cursos de diferentes tipos, ¿no? Cursos de calidad, cursos de metrología, por ejemplo, GD&T, Six Sigma, Lean Manufacturing, las Core Tools, PIPA, PAPQP, SPC, MSA, etcétera. En cuanto a probabilidad, digamos que surge debido al deseo de las personas, pues por conocer la certeza de los eventos y la probabilidad, pues es algo que
que se utiliza en la estadística inferencial. Y nos interesa qué es lo que va a pasar en el futuro. Y justamente por eso la utilizamos en el control estadístico de procesos, porque si nosotros tenemos una población grandota de un producto, por ejemplo, un lote, fabricamos un producto de 10,000 piezas y nosotros queremos saber ese producto con un muestreo aleatorio, obviamente no necesitamos medir las 10,000 piezas del lote. ¿Qué hacemos? De esas 10,000 piezas, nosotros aleatoriamente recolectamos cierta cantidad de muestras. Pueden ser 30, pueden ser 50, o en el caso de la industria automotriz, 125 piezas, las medimos, y con eso, utilizando la probabilidad, nosotros hacemos una inferencia estadística, donde nosotros medimos la capacidad del proceso y calculamos o estimamos un índice llamado CPCPK o puede ser PPPK, dependiendo del caso, y dependiendo del valor que nosotros encontremos de capacidad, nosotros inferimos que toda esa población de 10,000 pues tiene esa misma capacidad. Si nosotros lo hacemos al inicio en una validación, pues nosotros estamos prediciendo que en un futuro esa es la capacidad que va a tener nuestro proceso y seguimos utilizando la probabilidad o la inferencia estadística para tener certeza. Si nosotros vemos que desde un inicio la capacidad del proceso es muy, muy baja, pues tenemos que hacer mejoras, no podemos empezar a producir o incluso el cliente no nos va a dejar trabajar porque no nos va a aprobar la validación. ¿Sí? Entonces vamos a tener que hacer mejoras, ya sea que ajustemos el proceso, ya sea que ajustemos la herramienta o ya sea que ampliemos la tolerancia, aunque esto último es muy complicado de hacerse, pero bueno, a veces puede llegar a hacerse. ¿No? Ok, en cuanto a concepto, algunos ejemplos de probabilidad son la medición de piezas fabricadas con un mismo proceso o con una misma máquina o con una misma persona, etcétera. Por ejemplo, también el número de defectos o defectuosos en un lote de 100 unidades. O, por ejemplo, queremos conocer la cantidad de llamadas que recibe un conmutador durante un lapso determinado. Todo eso, pues es, digamos que, el concepto de lo que nosotros consideramos como probabilidad. Y en cuanto a aplicación, pues la probabilidad y la estadística estudian modelos que permiten estudiar variaciones que se observan en la salida de un sistema o de un proceso. Y esos modelos se emplean para comprender y describir aspectos importantes de ese sistema o de ese proceso, para predecir su respuesta. Significa entonces que nosotros no tenemos que hacer la evaluación de toda la población, sino que de una muestra nosotros podemos predecir algo, ¿no? Utilizando la probabilidad. ¿Qué tipos de datos nosotros podríamos llegar a utilizar para evaluar un proceso? Pues pueden ser datos discretos o atributos. Son variables a las que se pueden numerar los posibles valores que toma. Por ejemplo, pieza buena, pieza mala, piezas aceptadas, piezas rechazadas, eh, no sé, el número de lotes que se aprueba y las variables continuas, aquí sí se puede considerar cada uno de los valores como variables o tienen números infinitos, o sea que tú puedes medir 50 o 100 piezas y vas a encontrar n cantidad de valores diferentes, pero van a ser los valores numéricos. ¿No? Aquí sí tenemos valores numéricos y es justo aquí donde nosotros utilizamos un tipo de distribución, ¿sí? Y para estos datos discretos nosotros tenemos dos tipos de distribución, por ejemplo, la distribución binomial y la distribución Poisson o Poisson, como le quieran llamar. Y para datos continuos, normalmente se recomienda utilizar distribución normal y para allá es donde vamos, ¿no? Por eso empezamos con el tema de distribución de los datos o normalidad de los datos, pues justamente porque una distribución binomial, bueno, de hecho hay diferentes, ¿no? Hay distribución gamma, Weibull, exponencial, etcétera, ¿no? Hay muchísimos tipos de distribuciones, ¿no? Pero, por ejemplo, para datos discretos, la distribución binomial es frecuentemente utilizada para el control de calidad, ¿sí? Donde nosotros solamente tenemos o podemos tener dos posibles resultados, por ejemplo, pasa
o no pasa, ¿sí? Cumple o no cumple. La pieza resiste o no resiste. Una lámpara enciende o no. Solamente tengo dos posibles opciones. Y yo puedo meter toda esa información a una gráfica que por ahí, de hecho, voy a abrir por aquí el tab para, que de hecho lo vamos a utilizar, ¿no? Y vamos a hacer algunos ejercicios pues, para que se entiendan mejor algunos de los conceptos. Por ejemplo, cuando ustedes hacen un estudio de capacidad, fíjense, ahora he ahí la importancia de que nosotros tenemos que tocar estos temas antes de hacer esto que le llamamos capacidad del proceso o incluso estabilidad del proceso. ¿Qué dice aquí? Por ejemplo, para los que utilizan Minitab para hacer estudios de capacidad, nos vamos a herramientas estadísticas, herramientas de calidad, análisis de capacidad, y aquí vemos que del lado derecho se nos abre una ventana. ¿Qué dice esta ventana? ¿Qué tipo de distribución tienen los datos? ¿Cómo podría yo colocar o cómo elijo cuál de estas debería de ser la adecuada? Si yo no he hecho un análisis de normalidad de mis datos, yo no puedo poner ninguna de estas opciones. ¿Sale? Entonces, justamente por eso iniciamos con esto, ¿no? Porque para que yo haga un estudio de capacidad, antes debí de haber hecho un análisis de normalidad de mis datos. Necesito saber qué tipo de distribución tienen mis datos para que entonces haga mi estudio de capacidad. Entonces, este tipo de análisis de distribución normal, pues son los que se recomienda. Sin embargo, nuestros datos no siempre tienen esa distribución. Ahora, yo les decía que aquí en Minitab nosotros podemos meter datos que recolectamos de atributos o datos discretos. De hecho, aquí tenemos un análisis de distribución binomial, que es para cuando tenemos piezas del tipo pasa-no pasa. Y de este otro lado, en la parte de abajo, tenemos la distribución Poisson o Poisson. La distribución Poisson se utiliza o se aplica cuando nosotros tenemos n cantidad de defectos por producto o por pieza, ¿sí? Aquí, digamos que yo lo que estoy recolectando es de un lote, por ejemplo, de 200 piezas, ¿cuántos defectos salieron? O puede ser de 1 metro de tela, ¿cuántas manchitas de contaminación salieron? O por cada metro de tela o de piel para fabricar asientos de auto, ¿cuántos defectos salieron? ¿Sí? Y de este otro lado, la distribución binomial simplemente es la pieza que inspeccionaste está bien o está mal. No importa cuántos defectos haya tenido. Entonces, yo solo voy a tener dos opciones, buena o mala, pasa o no pasa. ¿Sale? Ok, entonces por eso estamos aquí metidos en este tema de distribuciones, porque es algo importante. ¿Sí? Ok. La distribución Poisson también se utiliza en el control de la calidad y si es que se requiere saber el número de defectos por artículo, número de defectos por metro de cable, número de defectos por metro cuadrado de tela, número de impurezas en un líquido o número de fallas mensuales en una máquina y podemos ver muchos ejemplos más. ¿Sale? Esa es la aplicación de estas dos distribuciones y si nosotros estamos recolectando este tipo de datos durante n cantidad de tiempo y queremos analizar la capacidad de esos datos o de ese proceso, pues nosotros simplemente metemos todos esos datos aquí y podemos hacer un estudio de capacidad, pero con datos discretos, ¿sí? Igual ponemos aquí los defectos, la cantidad de lote y por acá le podemos poner el target en porcentajes. Puede ser, no sé, a lo mejor tenemos permitido el 3% de defectos o el 5 o el 1%. Bueno, pues eso lo vamos a poner acá y nos va a calcular un índice Z, donde nos va a indicar pues qué tan bien estamos de ese objetivo, qué tal cómo andamos con esto. Pero bueno, ahorita no nos vamos a detener en eso. Y lo que nos interesa en este momento es, porque normalmente analizamos más datos por variables o datos numéricos que tienen a veces decimales o datos continuos o datos variables. Ok,
Y para eso tenemos que hacer una prueba de normalidad de esos datos. Muchos de los procesos, por ejemplo, si nosotros estamos midiendo eh, el diámetro de una pieza o la longitud o el espesor o la posición verdadera, etcétera, nosotros estamos recolectando datos constantemente. El primer paso para que yo pueda utilizar estos datos para control estadístico de procesos, incluso ya es fuera de este tema, pero es parte de lo mismo, y tendríamos que hablar de MSA. Vamos a suponer que vamos a iniciar con la implementación del SPC y nos dicen que tenemos que iniciar pues con ver el tipo de distribución que tienen nuestros datos. Pero antes de esto, nosotros debimos habernos asegurado que los sistemas de medición, inspección o prueba que vamos a utilizar para alimentar estas gráficas o estos análisis que vamos a hacer aquí, que deben ser datos confiables. Entonces, yo pondría, perdón, como paso uno, una vez que ya definimos cuáles son las características críticas o especiales, como paso uno yo pondría estudios MSA. Voy a hacer estudios MSA a todos los sistemas de medición que van a recolectar datos de características críticas que yo voy a usar para control estadístico de procesos. ¿Sale? Eso sería lo primero. Una vez que ya confirmé que mis sistemas de medición son confiables, ahora sí, voy a utilizar esos datos para hacer un análisis de normalidad. Necesito saber si la distribución es normal o no es normal. Ok. La distribución normal probablemente es una de las distribuciones continuas o variables más importantes, tanto en estadística teórica como aplicada. La distribución normal es una distribución continua cuya densidad tiene forma de campana y por eso muchos le llaman la campana de Gauss, ¿no? Para hacer una prueba o para hacer pruebas de normalidad, nosotros en Minitab tenemos dos opciones. Nosotros podemos hacer una prueba de normalidad directamente aquí en estadísticas, estadística básica y podemos irnos hasta acá donde dice normality test. Esa sería una forma de hacer pruebas de normalidad. La segunda opción sería irnos aquí a gráficas, probability plot. Digamos que va a ser exactamente lo mismo, solo que nos va a entregar una gráfica un poquito diferente, ligeramente diferente. Si nosotros le hacemos esa gráfica de normalidad o esa prueba de normalidad desde probability plot, nos va a generar, a diferencia de la otra, lo único que nos va a generar son unas bandas de confiabilidad del 95%. Digamos que eso va a ser lo único diferente. Y de hecho, voy a hacerles por aquí una prueba pues, para que se entienda mejor de qué estamos hablando, ¿no? Yo voy a generar aquí unos datos aleatorios con una distribución normal, nada más para que se entienda de lo que estamos hablando, ¿no? Voy a simular aquí una característica de 10 milímetros con una desviación estándar de 0,05. Y listo. Ok. Aquí existen muchas pruebas, o al menos 4 de ellas, ¿no? Para verificar la normalidad, entre las que se encuentran la chi cuadrada, Kolmogorov, Shapiro-Wilks y Anderson-Darling. La gráfica de probabilidad es un procedimiento que permite determinar si los datos muestrales se ajustan a una distribución específica. Por ejemplo, si nosotros graficáramos unos puntos y con esos puntos generáramos una línea de regresión lineal que pasarían a través de esos puntos, pues nosotros podríamos darnos una idea de si hay un patrón o no y sobre todo, dependiendo de los residuos, nosotros podríamos darnos una idea si la distribución se ajusta a una distribución normal o no. Y, por ejemplo,
si vemos que los puntos están muy separados de la línea de regresión lineal, pues eso nos indica pues que no, que es probable que no siga una distribución normal, ¿sí? Si yo pusiera o si yo viera un caso como este otro con estos puntitos azules, te pareciera que los puntitos están como más cerca de la línea de regresión lineal, o sea, que mis datos se ajustan más a ese modelo de regresión lineal, entonces yo podría inferir que pues este proceso azul se ajusta más a una distribución normal, pero eso sería solo visual. La realidad es que la visión de repente nos puede jugar una mala interpretación, ¿no? O depende a veces de quién esté interpretando la información, es subjetivo. Entonces lo ideal sería pues no hacer una o no sacar una conclusión de unos datos donde no tenemos un resultado numérico, donde solamente es como apreciación visual, ¿sí? Esto nos daría una buena idea, más no es la mejor opción para identificar si unos datos se ajustan a una distribución normal. Yo sí les recomendaría mejor que si tienen posibilidad de hacer un análisis directo en Minitab, que lo hagan, ¿no? Incluso se puede hacer en Excel. Pero bueno, de este tipo de análisis de distribución que vemos aquí, el estadístico de Anderson-Darling es uno de los que más se utiliza y digamos que es el recomendado. Incluso en Minitab viene por default porque es el que se recomienda. ¿Por qué? Porque es un dato más preciso. La prueba de Anderson-Darling nos da un resultado o un valor más exacto, más preciso que las otras pruebas, porque las otras solo nos dicen si está por arriba de 0.05 o no, o nos dice si es normal o no, pero no nos da el valor exacto, ¿sí? Entonces, el estadístico de Anderson-Darling nos mide que también siguen los datos una distribución específica, en este caso la normal, y utiliza una prueba de hipótesis donde la hipótesis nula nos dice si los datos siguen una distribución especificada, en este caso una distribución normal, y la hipótesis alternativa nos indica que los datos no siguen esa distribución normal que decimos, ¿vale? Entonces, para que nosotros sepamos si la distribución sigue una distribución normal o no, los datos siguen una distribución normal o no, tenemos que evaluar un valor o tenemos que comparar el valor alfa, que normalmente es 0.05 por lo general, para un 95% de confiabilidad, que es normalmente como se hace. Entonces, ese valor P nosotros lo vamos a comparar con ese valor alfa, que normalmente es 0.05. Entonces, la prueba de hipótesis que utiliza Anderson-Darling es que si el valor P es menor que el nivel de significancia 0.05, se rechaza la hipótesis nula que los datos provienen o siguen una distribución normal, ¿sí? Si el valor P es mayor que 0.05, ahí es donde decimos que los datos provienen de una distribución normal. Entonces, vamos a ver a qué nos referimos con esto. Bueno, aquí tenemos 125 datos que ahorita acabamos de generar aleatoriamente y vamos a hacer una prueba de normalidad primero con estadística básica, ¿sí? Vamos a irnos aquí donde dice Normality Test. Vamos a seleccionar estos datos y aquí tenemos las opciones, ¿sí? Por default siempre va a venir Anderson-Darling. Y luego después viene la otra que es la prueba de Ryan Joyner, que es similar a la prueba de Shapiro-Wilk. ¿Sí? Entonces aquí hay dos pruebas que son similares. O la de Kolmogorov, que es, digamos que una cuarta opción. ¿Sale? Entonces, si ustedes hacen una prueba con cualquiera de estos dos usando datos normales, se van a dar cuenta que no les van a dar valores exactos, les van a decir valores aproximados nada más si es normal o no,
o si está por arriba o no está arriba de 0.05. Nada más. ¿Sale? Entonces la de Anderson-Darling sí nos va a dar un valor P que sí vamos a poder comparar contra el valor 0.05. Si nosotros sabemos que nuestra referencia es el valor alfa de 0.05, entonces necesitamos un valor numérico que podamos comparar contra 0.05, porque ya sabemos cómo es la prueba de hipótesis, ¿no? Entonces lo vamos a hacer de esta forma. Y aquí tenemos la prueba de normalidad. Eso es lo único que necesitamos. Yo les decía que nosotros podemos únicamente analizar esta gráfica en caso de que no tuviéramos estos datos, ¿no? Y ver que si se ajusta todos los puntos a la línea de regresión lineal o puede ser otro tipo de regresión. Pero bueno, aquí lo único que estamos identificando pues es este puntito que está un poco alejado de estos. Sin embargo, eso no ocasiona que la distribución no sea normal. Digamos que este podría ser un dato atípico, pero aún así sigue siendo una distribución normal. Ok, pero bueno, yo les digo que la gráfica nos ayuda, pero es mejor que utilicemos los datos. En este caso, el valor P. La prueba de hipótesis que nosotros mencionábamos anteriormente explicaba que si el valor P está por arriba de 0.05, entonces eso significa que la distribución es normal, como en este caso. O sea, en este caso, se acepta la hipótesis nula, nos dice que los datos siguen una distribución normal, ¿sí? Y rechazamos la hipótesis alternativa que nos decía que los datos no siguen una distribución normal, porque aquí vemos claramente que el valor está por arriba del valor alfa, ¿sí? Si este valor estuviera por debajo de 0.05, seguramente todos estos datos estarían muy dispersos, muy alejados de la línea de regresión, y eso me estaría diciendo que la distribución de los datos no sigue una distribución normal. Esa es una prueba de normalidad. Ahora lo vamos a hacer, nada más para concluir con esto, lo vamos a hacer desde gráficas, probability plots, y se van a dar cuenta que nos va a dar los mismos resultados, solo que aquí no nos da la opción de elegir qué prueba hacer. Aquí directamente hace la prueba de Anderson-Darling. Y les voy a poner aquí las dos gráficas para que vean que los valores son exactamente los mismos. Lo único que va a cambiar pues, es que aquí tenemos unas bandas de confiabilidad del 95% y acá no. Pero el valor de 578 en ambos casos es el mismo, el valor de Anderson-Darling también y todo lo demás. ¿Sale? Entonces, cualquiera de las dos formas que ustedes quieran evaluar su normalidad de los datos, está bien. Ok, ¿por qué es importante hacer este análisis de normalidad? ¿Por qué estamos nosotros invirtiendo tiempo en esto si estamos hablando de control estadístico de procesos? Bueno, muy sencillo. Nosotros dijimos que el paso 1, pues era MCA, ¿no? Si el MCA está bien, entonces el siguiente paso debería de ser normalidad de los datos, una prueba de normalidad. Si los datos siguen una distribución normal, como en este caso, que ya hicimos la prueba de normalidad, el tercer paso sería hacer un estudio de estabilidad. Y chéquense bien el orden, porque en realidad es así como deberíamos nosotros de hacer la implementación del control estadístico de procesos en este orden. ¿Sale? Estabilidad. Si yo no he hecho un estudio de MCA, pues entonces esos datos que yo estoy recibiendo del micrómetro, de la CMM, o de la báscula o del manómetro, no son datos confiables y yo no debería de analizar la normalidad de esos datos porque ni siquiera sé si el problema de los equipos me va a generar un problema de distribución normal de los datos. Una vez que ya hice mis estudios MCA y que todo está bien, el siguiente paso sería un análisis de normalidad de los datos, porque la prueba de normalidad es un requisito que también viene por norma para que yo pueda
hacer una prueba de estabilidad. ¿Qué es lo que utilizamos en una prueba de estabilidad? Pues utilizamos gráficas de control. ¿Y qué hacemos con esas gráficas de control? Pues medimos piezas del proceso, tomamos muestreos del proceso y analizamos si la variación del proceso y la tendencia central se mantiene estable a través del tiempo. Eso es una prueba de estabilidad del proceso. Monitorear el proceso durante N cantidad de tiempo y ver si se mantiene dentro de estos límites de control. Entonces significa que utilizamos límites de control. ¿Y de dónde salen esos límites de control? ¿De dónde salen? Bueno, esos límites de control salen de eh, de una fórmula general, ¿sí? De una fórmula que nos dice, por ejemplo, bueno, podríamos hablar de la media del proceso más menos 3 veces su desviación estándar y la media más 3 veces el valor de la desviación estándar y menos la media menos 3 veces su desviación estándar, ahí se colocan los límites de control. Y justo aquí en el centro se coloca la media del proceso. Esa línea verde es la media del proceso, que la línea verde normalmente viene aquí. Usando esa fórmula general. Esta fórmula no se utiliza literalmente cuando nosotros utilizamos subgrupos, porque esta es una forma de calcular, eh, bueno, calcular la desviación estándar directo del proceso, esa sería la manera, digamos, que más fácil de hacerlo. Pero normalmente cuando utilizamos subgrupos, esta desviación estándar se calcula con el rango promedio entre una constante de 2, que esa constante de 2 depende de la cantidad del tamaño del subgrupo. ¿Vale? Ok, pero bueno, de cualquiera de las dos formas, sea calculando directamente la desviación estándar o acá, dependiendo del caso, porque si nosotros utilizamos datos individuales, pues ahí la forma de calcular sería diferente. Pero bueno, el punto es que si nosotros utilizamos la fórmula general, esta fórmula nos indica que los datos deben de seguir una distribución normal para que entonces podamos aplicar esa fórmula general. De lo contrario, tendríamos que utilizar otro tipo de fórmula para datos con distribución no normal, porque si no, esta fórmula no nos serviría y el proceso jamás se mantendría dentro de control. Justamente por eso, nosotros necesitamos hacer una prueba de normalidad antes de la estabilidad, porque si no sabemos qué distribución es, entonces ¿cómo vamos a aplicar la fórmula general para calcular esos límites de control? ¿Sale? Entonces, es algo que se necesita hacer. Ok, la última fase de estos pasos que yo les menciono sería la número 4. Aquí hablábamos de estabilidad y acá hablamos de capacidad del proceso. ¿Qué necesitamos nosotros para evaluar la capacidad del proceso? Y también esto es un requisito que viene directamente de la norma. No es que nos estemos inventando cosas. De hecho, por aquí está. Bueno, eh, aquí está. Aquí está. Para evaluar los índices de procesos, nos dice aquí, para que los diferentes índices de procesos sean usados como herramientas de predicción, porque justamente para eso usamos el CPSPK, para hacer predicciones del proceso, ¿no? Para ver si va a ser capaz o no. El requerimiento es que los datos usados para calcularlos sean recolectados
de procesos que estén en control. ¿Qué significa que un proceso esté en control? Pues justamente lo que hablábamos, ¿no? Que el proceso, a través del tiempo, tanto su dispersión como su tendencia central se mantengan dentro de estos límites de control. Eso es, eh, eh, digamos que una prueba de estabilidad del proceso. Entonces, para que yo pueda medir la capacidad del proceso, yo necesito que mis datos vengan de un proceso estable. Entonces, si nos regresamos al primer paso y para hacer un resumen y concluir con esto, si yo quiero evaluar la distribución o la normalidad de los datos, pues yo necesito haber hecho estudios de capacidad para saber que esos equipos o sistemas de medición con los que voy a recolectar los datos, pues sean sistemas de medición confiables. Y para evaluar la estabilidad del proceso, yo necesito primero hacer una prueba de normalidad y asegurarme que la distribución de los datos es una distribución normal. Si no es normal, entonces pues yo no debería de hacer un estudio de estabilidad porque primero tengo que analizar por qué mis datos no siguen una distribución normal. Y para que yo pueda hacer un estudio de capacidad, yo necesito que los datos que voy a analizar vengan de un proceso estable. Si no, el valor que yo obtenga de capacidad del CP o CPK no van a ser un dato confiable. Si yo hago una prueba de estabilidad y la distribución no es normal, pues tampoco van a ser datos confiables, ¿sale? Entonces, esa más o menos sería la secuencia. Y para cada una de estas etapas, pues hay un tipo de análisis y un tipo de acciones que se deberían de considerar, ¿sí? Cuando los sistemas de medición no son confiables o están arriba de lo recomendado, o cuando la distribución no es normal, ¿qué se tendría que hacer? Por ahí hay una secuencia que se recomienda. Si los procesos no son estables, ¿qué debemos de hacer? Si el proceso no es capaz, ¿qué debemos de hacer? Bueno, ok. Entonces, esto sería en cuanto a distribución de los datos. Ok, bueno, en cuanto a control de procesos, cuando nosotros hablamos de control de procesos, ya dijimos que necesitamos nosotros evaluar la estabilidad del proceso, ¿sí? No importa la línea de negocio, la unidad de negocio en la que nos encontremos, el apego a la tecnología para controlar los procesos es algo imprescindible que se tiene que hacer pues, para evitar problemas o defectos antes de que ocurran. Esto puede ser tan simple como, por ejemplo, queremos evitar la pérdida de clientes, queremos evitar generar demasiado scrap, trabajos, retrasos, queremos evitar una menor utilidad, queremos hacer muchas cosas, ¿no? Como nota importante, el control estadístico o el control del proceso no debería implementarse solo para satisfacer al jefe o al cliente o a la norma o a un procedimiento interno. Debería de ser el enfoque de conocer el proceso, entenderlo, saber cuáles son las variables que lo afectan y saber cómo puedo hacer para controlar esas variables y obviamente yo quiero seguir mejorando mi proceso. Y cuando yo quiero implementar control estadístico de procesos, pues yo puedo hacerlo utilizando datos variables o datos discretos o continuos o de atributos. Para gráficas de control, yo puedo hacer gráficas de control por variables y gráficas de control por atributos. De hecho, Minitab pues también tiene la opción de hacer ambas, ¿no? Yo aquí puedo hacer gráficas de datos variables por subgrupos o individuales, pero también puedo hacer gráficas de atributos, que pueden ser P, NP, U o C. ¿Sí? Lo importante es que yo pueda saber
cómo se mantiene mi proceso, qué tan estable se mantiene en el tiempo, pero qué tan estable no solo en cuanto a datos variables, sino también en cuanto a datos por atributos, es decir, cantidad de defectos. Las líneas problemáticas que tenemos en alguna área de la planta, esperaríamos que no, pero normalmente siempre hay algunas, necesitamos saber si la cantidad de defectos se mantiene estable en el tiempo. La misma cantidad de defectos se mantiene estable o no, ¿sí? Pueden ser defectos cosméticos, que son pues todos estos que tenemos acá, ¿no? P, N, P, U o C, o las gráficas de variables, que pueden ser las de promedios y rangos, promedios y desviaciones o valores individuales. Dependiendo de los tipos de datos que tengamos, nosotros podemos definir qué tipo de gráfica es la que vamos a utilizar. Ok. Y tenemos dos cosas que por ahí hablábamos al inicio. Uno es capacidad del proceso y otro es control del proceso. Y por ahí hablábamos de que el control de procesos es cuando se compara la variación del proceso con los límites de control, ¿sí? Y esos límites de control normalmente son calculados usando la variación natural del proceso, o sea, la tendencia central y la dispersión, y con eso nosotros fijamos unos límites de control. Y el objetivo es evaluar qué tan estable es el proceso a través del tiempo. A esto se le conoce como la voz del proceso. Pero también tenemos la capacidad del proceso, nada más para no confundirnos. La capacidad del proceso compara la variación del proceso con los límites de especificación. La diferencia es que acá eran límites de control, que esos límites de control, muchas de las, o más bien esos límites de control no tienen nada que ver con los límites de especificación. Y aquí hablamos de límites de especificación, los que vienen en el dibujo. Y estos normalmente los proporciona el cliente. Estos límites de control los proporciona el proceso. El objetivo principal de la capacidad del proceso pues, es evaluar qué tan capaz es el proceso para cumplir con la especificación. A esto se le conoce como la voz del cliente. Ok. Para que nosotros podamos distinguir cuál es la diferencia, aquí ya nosotros evaluamos normalidad del proceso. Ya vimos que es normal, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues evaluar la estabilidad del proceso. ¿Cómo evaluamos la estabilidad? Vamos a suponer que estos son datos que se tomaron en subgrupos. Vamos a suponer que fueron eh, de subgrupos de 5, ¿no? Entonces, vamos a hacer una gráfica de control de subgrupos. Le vamos a decir que los subgrupos eran de 5 y vamos a activar las reglas del SPC, que por cierto, para evaluar la estabilidad del proceso, hay un análisis gráfico que se tiene que hacer para ver, el principal es el de la regla 1. Tenemos que evaluar si nuestro proceso se mantiene dentro de esos límites de control que normalmente están en los extremos de color rojo. Por eso milita por default, la regla 1 siempre la tiene activa. Esa, digamos que es la regla más importante. Las otras 7 se van a aplicar en función al tipo de proceso que nosotros vamos a analizar, ¿sí? Nos dice el manual, de hecho hay dos notas importantes, que utilizar todas las reglas se puede hacer, pero dependiendo si hace sentido. O sea, aplicamos los múltiples reglas donde haga sentido, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos un proceso especial donde tal vez la regla 3 yo no la voy a poder cumplir, entonces no la debería de aplicar porque no hace sentido, ¿vale? Entonces yo puedo aplicar 4 de ellas o 5, o dependiendo del proceso, o puedo aplicarlas todas, ¿no? Puedo meterme desde acá y aplicarlas todas. Ahorita vamos a aplicarlas todas y le vamos a dar aceptar. Listo. ¿Cómo saber si nuestro proceso está dentro de control o no? Simple y sencillamente, pues vamos a analizar las dos gráficas. La primera, que es la de
promedios, lo que nos está evaluando es la variación de nuestro proceso a través del tiempo, pero utilizando medidas de tendencia central. Entonces, en resumen, lo que nos está evaluando la gráfica de promedios es qué tan estable es la tendencia central de nuestro proceso a través del tiempo. La siguiente gráfica, que es otra gráfica que es necesaria, porque, por ejemplo, esta evalúa solo la tendencia central, más no nos indica cómo se comportó la variación. Por eso, tenemos que utilizar esta otra gráfica de rangos, donde nos va a evaluar la dispersión, ¿sí? Estos puntitos fueron extraídos del promedio de cada subgrupo, ¿sí? Pero esto no nos indica, por ejemplo, si este traía una variación, por ejemplo, este promedio no nos indica si se calculó de una variación así de grandota y tal vez este tenía una variación más chica. Eso no nos lo dice, solo nos muestra los promedios. Entonces, por eso tenemos que utilizar la gráfica de rangos para evaluar la estabilidad de nuestro proceso o la dispersión de nuestro proceso a través del tiempo, qué tan estable es. Como yo activé las reglas del SPC y veo que todos los puntitos están en azul, entonces yo digo que mi proceso es estable, ¿sí? Vamos a suponer que estos subgrupos yo los tomé por día. Entonces significa que durante 25 días, porque hay 25 subgrupos, si hubiera sido el caso, durante 25 días estuve monitoreando el proceso y así se comportó estable. Voy a alterar un dato aquí nada más para que vean cómo se muestra un dato que está fuera de control. O en qué casos, bueno, creo que me excedí. Le voy a poner menos. Bueno, lo que quiero que vean es que cuando ustedes aplican las reglas del SPC en militar, les va a mostrar aquí en color rojo, perdón, un cuadrito en color rojo. Eso significa que ese punto no cumple con las reglas. Y abajito nos va a poner el número de la regla que no se cumple. En este caso es la regla 1, o acá abajo también nos dice que es la regla 1, y acá abajo nos pone una descripción de qué regla es la que no se cumple, en qué subgrupo o en qué punto. Ok, y de hecho acá en la otra nos aparecen todos esos puntos donde nos dice que la regla 2 no se cumple. Pero bueno, esto yo lo hice intencionalmente pues para que se viera cómo se muestra el militar cuando un proceso no está en control. Ok, una vez que concluimos con eso, ahora sí ya nosotros podríamos evaluar la capacidad del proceso. Digamos que esa sería la secuencia. Ok, control de procesos contra inspección, pues son dos cosas que dependiendo de qué queramos nosotros implementar como control. Hay dos formas en que nosotros podemos monitorear el proceso. Una manera es utilizando pues, la inspección, que ya ustedes verán cuál es la mejor opción, ¿no? Por ejemplo, para una inspección nosotros tenemos que considerar los SRs o requerimientos específicos del cliente para armar nuestro plan de inspección, ¿no? Luego después tenemos que revisar las especificaciones del producto para ver qué tolerancias o cuál es la especificación que se debe de cumplir. Luego después, con los SRs y con la especificación o el dibujo, nosotros vamos a armar nuestro plan de inspección y vamos a inspeccionar. Aquí es donde vamos a hacer la inspección del producto y finalmente nosotros vamos a, digamos que a juzgar el criterio para ver si esa inspección cumple o no con el criterio o con la especificación y al final tenemos el estatus de esa inspección que puede ser aceptada o rechazada, pero hasta ahí termina, digamos, este proceso de inspección. Si la pieza está aceptada, pues se la enviamos al cliente, si está rechazada, la enviamos al scrap. Cuando hablamos de control de proceso o control estadístico de procesos, pues tenemos un proceso. Ese proceso nosotros lo tenemos que estar monitoreando, de preferencia, asegúrense de que sea en tiempo real. Esa es la recomendación. Si ustedes van a implementar control estadístico de procesos
van a estar monitoreando el proceso, pero los datos los van a analizar hasta el tercer día, entonces pues no sería un buen control, ¿vale? Entonces, si es en tiempo real, está bien porque en el momento yo voy a saber si algo salió mal y en ese instante puedo ir y revisar la máquina o el proceso, tomar las acciones y hacer mi análisis de causa, ¿sí? Ok, proceso. ¿Qué es lo que hago con el proceso? Pues debo de hacer una comparación. ¿Contra qué comparo el proceso? Pues yo lo voy a comparar con la especificación y lo debo de comparar contra mis límites de control, ¿sí? Yo primero evalúo las piezas para ver si están dentro de especificación. Si están dentro de especificación, puedo hacer mis gráficas de control. Por ejemplo, si yo mido piezas, que normalmente a veces tenemos eh, estaciones de inspección al pie de la máquina, ¿no? Si yo mido una pieza y está mal, pues ya no tendría caso que yo hiciera mis gráficas de control, porque lo más seguro es que hay que parar la máquina, ajustar el proceso y después del ajuste hay que volver a medir y si ya está dentro de control, entonces decimos que ahora sí puede continuar el proceso y ahora sí deberíamos de generar nuestras gráficas de control, ¿sí? Estamos hablando de que una pieza se sale de especificación y primero tenemos que corregir y ya después hacemos el monitoreo. Una vez que hacemos nuestras gráficas de control, comparamos los datos contra los límites de control, que los límites de control son estos rojos que están acá. Si todo está bien, le damos como el estatus, ¿no? Las piezas están dentro de control o están fuera de control. Si están dentro de control, el proceso sigue corriendo normal y no nos alertamos. Pero si el proceso está fuera de control, aquí sí hacemos cosas que en una inspección no hacemos, ¿no? Por eso la inspección no genera ningún valor agregado. De hecho, se considera un desperdicio o un reproceso. Entonces, si el proceso está fuera de control, tenemos que hacer un análisis de causa raíz. Tenemos que analizar por qué sucedió el problema y después tenemos que tomar acciones correctivas y preventivas. Eso, el control estadístico de procesos me obliga a que yo lo tenga que hacer. Si yo hice una inspección y yo quiero hacer algo de esto, lo puedo hacer, pero si no, simplemente la pieza que está mal la rechazo y hasta ahí, ¿vale? Entonces, por eso es importante que entendamos que el control estadístico de procesos es algo que nos da, pues, más, digamos que más información y más herramientas para que podamos mejorar, ¿sale? Y hace rato ya mencionábamos sobre los planes de control. Los planes de control dijimos que es donde vamos a meter las características críticas, donde vamos a indicar qué características son, cuándo se van a evaluar, con qué frecuencia, con qué equipos, qué personas, cuáles son los planes de reacción, etcétera. ¿Qué es un documento vivo que se va modificando, actualizando según sea requerido? ¿Cuándo hacer un plan de control? Pues cuando hay un nuevo producto, un nuevo lanzamiento. ¿Cuándo modificarlo? Pues generalmente cuando hay cambios en el proceso o en el producto o cuando deseamos o vimos una oportunidad de mejora en ese plan de control, justamente es esto, ¿no? Ok, gracias, Santiago. Ok, se va desconectando. Bueno, de todas formas, ahí va a estar la grabación en YouTube y en la página de QVM. Bueno, este es el plan de control. No nos vamos a meter en detalle, solamente, pues aquí está, ¿no? Número de operación, nombre de la operación, qué herramienta es la que está fabricando la pieza. Luego después, en el paso 2 tenemos que definir la característica que puede ser del producto del proceso. Aquí vamos a definir el número donde nosotros hayamos asignado, cuando baloneamos el dibujo, asignamos un número, pues aquí va a ir. Eh, en el paso número 3 nosotros definimos cuál es la especificación, cuáles son las técnicas de medición que se van a hacer al producto y al proceso. Y en el paso número 4, de qué tamaño va a ser la muestra, con qué frecuencia, cuál va a ser el método que vamos a utilizar de control, que puede ser gráficas, puede ser eh,
algún dashboard, puede ser eh, algún índice de habilidad o de desempeño, no sé. Y aquí es donde les decía, viene el plan de reacción, los responsables y hasta ahí. ¿Vale? Ya nada más por último, el estudio de capacidad que nosotros deberíamos de hacer a nuestros procesos. Si ya cumplimos con esas 4 fases que por ahí mencionábamos, pues sería, como yo ya hice una prueba de normalidad, ya sé que los datos son normales, pues ahora sí puedo hacer un análisis de capacidad indicando que los datos son normales. Vamos a suponer que estos datos, la tolerancia es, no sé, 9.8 a 10.2. Y si yo quiero evaluar el CPM, pues debería de poner cuál es el target o el nominal. Y aquí es importante que dependiendo de qué tipo de análisis nosotros queramos hacer, si es un índice de habilidad o de desempeño, yo tengo que elegir cualquiera de estas dos opciones de preferencia. Si yo quito la selección de overall análisis es para evaluar la variación total del proceso, me va a calcular por ejemplo, si yo dejo overall análisis, me va a calcular el PP y PPK. Pero si yo solo dejo seleccionada, como en este caso, esta opción que es dentro de subgrupos, análisis dentro de subgrupos, solamente me va a evaluar CP y CPK. Son dos maneras. Lo único que va a cambiar es la forma de calcular la desviación estándar. Por ejemplo, el overall análisis utiliza 3 veces la desviación estándar. Aquí arriba nos pone la especificación, ¿sí? ¿Cuál es la especificación que tengo? Y lo compara contra la variación del proceso, multiplicando 3 veces el valor de la desviación estándar, es la forma en cómo lo hace. Y aquí lo que calculamos es el famoso PPK. Y por último, la variación dentro de subgrupos, que para esto se utiliza también la especificación, igual que el PPK, pero para medir la variación del proceso utiliza 3 veces por rango promedio entre la constante de 2, que depende, esa constante de 2 depende del tamaño del subgrupo. ¿Sí? Yo les decía que cuando evaluamos la capacidad del proceso, lo que estamos haciendo es comparando la dispersión del proceso contra la especificación. Entonces, esta es una manera de evaluar la variación del proceso y calcular CPK. Y esta es otra forma de calcular la variación del proceso y calcular el PPK. Esta es variación total y esta es variación dentro de subgrupos. ¿Sale? Entonces depende que ustedes quieran analizar. Por ejemplo, si yo quisiera solo evaluar el CPK, CP-CPK, variación dentro de subgrupos, yo utilizo esta. Bueno, de hecho las tolerancias que estoy poniendo se me hacen muy grandes, por eso se ve ahí muy chiquitita el histograma, ¿no? Ahí está, CP-CPK, la especificación, desviación estándar dentro de sus grupos, y aquí abajo ppms con respecto al límite inferior, superior y totales. Ahora voy a hacer lo mismo, pero voy a hacerlo con la variación total, o sea, pp-ppk. Esta sería la diferencia. Acá estamos evaluando pp-ppk y acá solo cp-cpk. ¿Sale? Son dos formas de evaluar la variación del proceso. Dentro de cada subgrupo, cuál es la variación que se obtuvo. Y acá no importa, bueno, incluye la variación dentro y entre subgrupos. ¿Sale? Entonces, hasta aquí era lo que les quería mostrar. Entonces, no sé, para concluir la sesión, por ahí si tienen
alguna duda, algún comentario, algo que quisieran agregar. Eh, por cuestiones de tiempo, de hecho son temas muy extensos, por cuestiones de tiempo, pues solo se ven de forma muy resumida, pero bueno, espero que esta información que se les entrega de forma eh, resumida, de forma muy eh, pactada, que les haya servido, que les haya sido de utilidad y que si tienen alguna duda, con todo gusto, pues pueden dejar ahí sus comentarios en el video en YouTube o en la página. También hay una opción ahí para comentarios, preguntas y bueno, eh, muchas gracias por su tiempo. Espero que tengan excelente tarde y si no hay algo adicional, alguna duda, pues me despido. Muchas gracias por su valioso tiempo y esperemos contar con su presencia en un próximo webinar.